Hola amigos, en este nuevo video vamos a hablar de otro tema que también genera muchas dudas entre las personas. ¿Cuál fue la señal que Dios le puso a Caín? Hay muchas teorías, y algunas de ellas absurdas y prejuiciosas, sobre la supuesta señal recibida por Caín, y las explicaremos en este video basándonos en la Biblia, afirmando que todo lo que has oído por ahí no tiene nada que ver con la verdad, siendo meras suposiciones. ¿Está relacionada la señal de Caín con la señal de la bestia descrita en el libro del Apocalipsis? ¿Es el símbolo de una maldición? ¿Un severo castigo de Dios? O aún más, que esta señal estaría en todos los descendientes de Caín, explicando así el origen del cambio de color de la piel de rojo a negro, dando a entender que los africanos son descendientes de Caín. Lo primero es recordemos el diálogo entre Dios y Caín, cuando el Señor se enfrentó a él, preguntándole dónde estaba su hermano, Abel, porque su sangre clamaba justicia, pero Caín respondió temeroso que no lo sabía, y que él tampoco era el guardián de su hermano. Entonces, Dios pronunció la sentencia contra Caín, diciendo: «Cuando labres la tierra, ¿no te volverá a dar su fuerza?». Esto significa que la misma tierra que antes había bendecido tanto a Caín al darle los frutos de su trabajo, ahora estaba maldita al mancharse con sangre inocente. Él también fue llamado maldito, y viviría huyendo y vagando por la tierra por la culpa del acto cometido contra su hermano, convirtiéndose así en el primer asesino de la historia. Caín dijo entonces al Señor: «Mi pecado es demasiado grande para ser perdonado». Esto también podría considerarse una pregunta. ¿Es mi pecado demasiado grande para ser perdonado? Pues bien, la respuesta es no, porque el 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que lo que le bastaba a Caín, en aquel momento, era arrepentirse de su pecado ante Dios. Pero no se arrepiente, siente remordimiento. Y entonces tú se pregunta, ¿cuál es la diferencia? Hay un arrepentimiento, una tristeza, una pena por lo que has hecho mal, que te lleva a no volver a cometer nunca más ese error. El remordimiento, en cambio, es simplemente el miedo a las consecuencias de lo que haces, que te lleva a cometer el mismo error una y otra vez, y en cuestión de minutos. Y eso es lo que sintió Caín, remordimiento. Se victimizó, diciendo que Dios lo expulsaba de su presencia, y por eso se esconderá y huirá mientras vaga por la tierra, porque cualquiera que lo encontrará quitará su vida. Caín apelaba a Dios por su vida, porque temía que sus otros hermanos, o los descendientes posteriores de sus padres, Adán y Eva, lo encontrarán en el futuro y le quitarán la vida. Así su miedo era simplemente la consecuencia del acto, no estaba arrepentido, tenía remordimientos. Entonces el Señor le impuso una señal, una especie de protección divina, diciendo que cualquiera que intentara quitarle la vida sería castigado 7 veces. En explicaciones antiguas, muy antiguas, de hace unos 2000 años, dicen que ser castigado 7 veces significa castigar 7 veces a la generación de una persona. Y esta protección era sobre la persona de Caín y no ocultar su pecado, porque Dios no tiene por inocente al culpable, como dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, el castigo sería sobre la persona de Caín. Además, el castigo recaería sobre la 7ª generación del que intente quitarle la vida a Caín. Más adelante, según el libro del Génesis, el capítulo 4, versículo 15, nos recuerda que el Señor puso una señal sobre Caín para que quien lo encontrara no lo hiriera. La idea de que este señal, que en hebreo significa oute, va en todos los descendientes de Caín, es una mentira. La Biblia dice que la señal fue puesta sobre Caín. Si esta señal fuera también sobre sus descendientes, Lamec, el padre de Noé, no habría dicho lo que dijo cuando confesó a sus 2 esposas, Ada y Sila, que había quitado la vida a 2 hombres. Y como ustedes saben, Caín se alejó de la presencia de Dios y no tenemos información de que haya regresado. Fue a morar a una tierra con un nombre inquietante, Node,
que en su traducción original del hebreo significa temblor, o tierra que muestra inquietud y trae problemas en su espíritu, o incluso la tierra del errante, como presagio de que aquellos que decidieran apartarse del Señor nunca encontrarían descanso o reposo en ninguna parte. Y allí edificó la ciudad de Enoc, al oriente del Edén, y conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a su hijo. Si la ubicación del Edén era, según las descripciones actuales, el Éufrates y el río Tigris, entonces esto revela que Caín fue al lado del continente asiático y no al lado africano, destruyendo así la teoría antibíblica y también racista de que la señal que Dios puso en Caín fue el cambio del color rojizo de la piel al negro, lo que implica que los africanos no son descendientes de Caín y tampoco portadores de su maldición. Pero no importa, porque toda la generación de Caín fue muerta. Y surge tu pregunta, ¿cómo puedes demostrarme esto? Una respuesta sencilla. Toda la generación de Caín fue destruida en el diluvio. Las personas que existen hoy no son descendientes de Caín ni de Abel, porque ambos murieron. Abel, como ya sabes, Caín quitó la vida de su hermano, y Caín murió cuando el diluvio mató a toda su generación. En Génesis capítulo 6, versículo 7, dice: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé era un hombre justo y perfecto, y anduvo con Dios, como también Enoc anduvo con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y cuidado, porque la gente confunde a Cam con Caín, porque sus nombres son muy parecidos. Así que, hagamos una conexión rápida. Adán tuvo a Caín, Abel, y años después, a Set. Caín le quitó la vida a Abel, y años después, fue aniquilado en el diluvio. Pero de Set nació Noé, que dio a luz a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Y por qué decimos que todos murieron? Porque en Génesis capítulo 6, versículo 17 dice: «Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Y cuando decimos que todos murieron, no fue un acontecimiento local. El diluvio fue global, general o mundial, por así decirlo. Si leemos Hebreos capítulo 11, versículo 7, vemos que dice: «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Por la fe, Noé pudo salvar a su familia. Entonces, todo el mundo, todo lo que había en la tierra moriría, humano o animal, y en este caso, que solo se salvaron 8 personas, y además de una pareja de cada especie animal. Así que los africanos, según la Escritura, son en parte descendientes de Can, por ejemplo, los pueblos de Etiopía y los egipcios, pero no todos los africanos, porque no tenemos una idea precisa de cómo se dividió la tierra después del diluvio. Tenemos una idea aproximada, no una precisa y detallada de cómo se dividieron los hijos de Noé. Y no hay conexión con Caín, porque Can es descendiente de Noé, que es descendiente de Set. Por eso la señal no puede tener ninguna relación con los pueblos africanos, ni con el color de la piel. En este sentido, creo que tú también ya te has dado cuenta de que esta señal no puede estar relacionada con la tan hablada señal de la bestia, porque una es la señal protectora que Dios hizo para guardar la vida de Caín, castigando 7 veces a los que le atacaran, y la otra señal que aún está por crear y colocar en la frente o en las manos de las personas es la bestia propiamente dicha, y según el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, será colocada en personas de cualquier condición social, color y etnia, para que no compren ni vendan. Pero el mismo libro nos consuela que el que le quitará la vida al anticristo es el mismo Jesús, y aquí, esta teoría de la señal de Caín tampoco encaja. La señal, en lugar de convertirse en un castigo o en un símbolo de maldición,
Sorprendentemente estaba destinada a proteger a Caín, advirtiéndole e identificándole ante todos los que le vieran y supieran que era Caín, y que Dios mismo le había puesto la señal para que no muriera. No debemos preocuparnos ni tratar de averiguar qué era la señal que Dios puso en Caín, o qué forma tenía, ni lo que podría ser, pero el propósito de la señal, y que pocos se dieron cuenta: evitar la perpetuación de un ciclo de venganza y muerte, porque el propósito del Señor era detener el problema y no ampliarlo, sobre todo teniendo en cuenta la población inicial de la tierra. La señal de Caín era visible, pero no hay registros bíblicos o históricos de su forma o apariencia, tal como se muestra en algunos dibujos que existen hoy en día en Internet. Por lo tanto, todas las falsas teorías sobre la señal de Caín de que se convirtió en un hombre negro, una interpretación claramente racista, debido a alguna interferencia divina en su código genético, dando comienzo a la raza negra, son falsas. O él se volvió leproso, una enfermedad que atacaba principalmente su rostro, lo que fue el comienzo de la temida enfermedad. Recibió algún tipo de tatuaje, palabra o símbolo impreso, etc. Quedó inválido, siendo el primer inválido del mundo, o semiparalizado, y empezó a temblar enloquecidamente, también falso. O más aún, que allá donde iba Caín la tierra sufría terremotos. Algún perro feroz le acompañaba, protegiéndole de cualquier agresor, ya que el perro era supuestamente uno de los guardianes del rebaño de Abel. En su frente se estampó el nombre Yahvé, o incluso su propio nombre Caín, o Caín, el asesino. También mentira. Caín habría sido circuncidado, así que fue el primer hombre en someterse a esta operación. Dios hizo un milagro delante de Caín para asegurarle que estaría a salvo de la agresión de cualquier otro, o que el Señor le dio una señal para aliviarle el miedo a ser agredido, asegurándole también su presencia. Es más, Dios le hizo invencible. No podía ser quemado por el fuego. Una espada no podía herirle o no podía ahogarse en el agua. O una luz, como el círculo del sol, lo acompañaba donde quiera que fuera. O un largo cuerno crecía en su frente. Todo eso son mentiras, porque ahora conoces la verdad con pruebas bíblicas. Que este vídeo te haya sido útil y te haya aclarado las dudas que pudieras tener. Que Dios te bendiga, y lo demás, ya lo sabes. Te espero en el próximo video. Un fuerte abrazo.